Bueno, como creo que hay alguien nuevo por ahí, sabéis que estos seminarios están impulsados por el Instituto de Gregorio Millán Barbani. La idea es que jóvenes, ya sean doctorandos o jóvenes doctores, presenten su trabajo que les parezca interesante para gente pues, que también estamos empezando, digamos. Y así que estáis invitados a proponer lo que queráis, si os apetece contar algo de lo que trabajáis o si os apetece contar algo que os parezca interesante, pues encantado. Alguna cosilla técnica de la comida, creo que lo diré después, porque me parece que hemos cambiado de pizza, a ver si esta funciona mejor. Ya nos diréis. Y bueno, yo creo que ya, para que no se nos haga tarde, le voy a dar paso a Rocío, ¿vale? Rocío Vega nos va a hablar de su investigación en angiogénesis. Ella es de aquí de la universidad, está en el departamento de material, en el grupo de matemática aplicada. Y bueno, no me voy a extender mucho, así que la dejo a ella que se presente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, y también dar las gracias a los organizadores tanto por la idea como por llevarla a cabo de esta forma que lo están haciendo. Dar gracias también a los que me escuchan y también pues disculparme de antemano porque estoy un poco acatarrada. Entonces, bueno, pues puede ser que la charla pues o tosa o la tengan que interrumpir por beber un poco de agua, así que lo primero, disculpas. Voy a hablar, el título de la charla es Dale a tu cuerpo, Angiogénesis Macarena. No voy a bailar la Macarena, ni mucho menos hablar de los del río, ¿vale? Voy a hablar de esa palabra discordante que hay en el título, que es la angiogénesis. Pues para hablar de una cosa normalmente hay que saber qué es, por qué hablamos de ella y desde luego los procesos que involucran tanto aspectos biológicos como cosas que podemos observar en el fenómeno. Además, pues como el objetivo es proponer un modelo, es útil conocer los trabajos previos que existen, así como su clasificación. Por último, finalizaré la charla hablando del modelo que proponemos. Pues vamos a empezar preguntándonos qué es la angiogénesis. Y como soy de las personas que piensa que una imagen vale más que 1000 palabras, pues este vídeo os lo voy a explicar. I am your lifeline for health, fitness and longevity. I feed every cell in the body. I heal your wounds when you're injured. And I help bring new life into the world. I am angiogenesis, the way your body grows new blood vessels. I am the tipping point between health and disease. To keep you healthy, I need to keep blood vessels in perfect balance. Too few blood vessels and organs starve and begin to die. Too many blood vessels can lead to diseases like cancer, macular degeneration, and many other illnesses. When I am out of balance, I become the common thread of more than 70 different diseases, affecting more than 1 billion people worldwide. So how can you keep me in balance? With anti-angiogenic treatments, you can starve cancer by cutting off the blood supply. You can also prevent blindness and save your vision. With pro-angiogenic treatments, you can heal wounds faster. You even have the power to prevent disease before it starts. Simple everyday choices can keep me in healthy balance. Exercise regularly. Quit smoking. Avoid toxins. Drink in moderation. Eat healthy food. Drink healthy beverages. So now that you know about angiogenesis, tell your family and friends. Discover more about the future of your health at angio.org. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué es la angiogénesis, este vídeo se puede encontrar en la URL que ponía encima, que es angio.org, y se puede encontrar este vídeo como contenido que puede ser muy interesante. Y ahora que sabemos lo que es, he de decir que creo que tengo que corregir el título y llamarlo Dale o no angiogénesis a tu cuerpo, Macarena. Porque sobre todo la motivación de este trabajo va a ser el o no. En este caso, la angiogénesis que vamos a tratar es la inducida por tumores. Como se ve en esta imagen, hay un cúmulo de células que están pintadas de negro y es un tumor. El tumor, hay dos clases de tumores, y el que en este caso nos interesa es el tumor maligno, que se caracteriza por tener la capacidad de dañar y invadir tejidos u órganos cercanos. ¿Esto cómo lo hace? Primero, el tumor tiene un crecimiento vascular, que es un crecimiento lento.
en el momento en el que necesita nutrientes, oxígeno, unas vías de transporte, pues cuando se produce la angiogénesis. Y el crecimiento del tumor después de que se haya producido la angiogénesis, pues cambia completamente y es un crecimiento rápido, además de dañar los tejidos cercanos por quitarles los nutrientes que pueden necesitar. Así que el objetivo es evitar la última imagen, la imagen de la derecha, y para ello vamos a ver qué se produce, qué fenómenos podemos observar en la angiogénesis, qué aspectos debemos tener en cuenta para poder modelizarlo correctamente. Entonces, vamos a empezar por el principio. Tenemos un cúmulo de células y estas células necesitan un oxígeno para funcionar. El oxígeno lo pueden adquirir de venas cercanas si están a menos de unas 100 micras, pero en cuanto no tienen ningún vaso sanguíneo cercano, estas células se vuelven hipóxicas y necesitan el oxígeno. Entonces, lo que hacen es emitir unos factores químicos que normalmente se llaman vascular endothelial growth factors, y estos factores químicos los lanzan para que las células endoteliales cercanas pues reconozcan que hay algo que necesita de la vascularización. Una vez que les llegan estos químicos a la célula, se produce una migración celular. Esta migración celular, pues en el caso en el que estábamos hablando, es debido a los químicos presentes en la matriz extracelular, y se llama quimiotaxis, este tipo de migración. Pero hay más tipos de migración. En este caso también vamos a considerar la aptotaxis, que es la migración de las células que quieren ir a mayores concentraciones de sitios de adhesión celular que están presentes en la matriz extracelular. Además, el último punto de migración celular que vamos a considerar es la durotaxis, en la que las células pues simplemente quieren ir a sitios de la matriz extracelular que sean más rígidos. Una vez que tenemos los tipos de migración celular o por qué las células quieren migrar, vamos a hablar sobre el avance de estas células. Se produce de forma ordenada y juegan diferentes roles. En este caso, hay células punta, que se llama, y células tallo. Las células punta adquieren el papel de querer ir hacia, en nuestro caso, el tumor, sin que le importe, por ejemplo, la proliferación. Simplemente tienen el deber de avanzar hacia el tumor. Seguida de la célula punta se pueden encontrar las células tallo, que su función es seguir a la célula punta, proliferar y así extender el vaso sanguíneo. Así se forma un mecanismo que es como de tirar y empujar, en la que la célula punta, al que ir hacia el tumor, tira de las que van detrás de ella, y las células tallo, al proliferar, le están empujando a la célula punta para que pueda llegar hacia el tumor. Durante este proceso, en los vasos sanguíneos se pueden observar distintos fenómenos. Uno de ellos es la ramificación. La ramificación simplemente es la bifurcación de un vaso sanguíneo. En esta imagen se puede ver aquí un punto de ramificación y aquí otro. El vaso sanguíneo se divide en dos. Uno pues continúa teniendo las propiedades del vaso sanguíneo del que parte y se crea un vaso sanguíneo nuevo. Se conoce que cuanto más cerca esté el vaso sanguíneo del tumor, mayor ramificación se va a producir en el fenómeno. Además de la ramificación, también tenemos la formación de bucles en las venas debido a cuando se chocan dos vasos sanguíneos. Esto se llama anastomosis y también es un proceso frecuente. Por ejemplo, aquí hay una anastomosis y aquí, en la que chocaron dos vasos sanguíneos. Por último, en este rato no he hablado del flujo sanguíneo, que pues parece obvio que debería tener que ver, pero en este caso en la angiogénesis los vasos no son lo suficientemente maduros como para que pueda circular flujo sanguíneo por ellos, porque les falta la membrana basal. Entonces, en estos modelos no se va a considerar flujo sanguíneo por este motivo. Bueno, pues ya conocemos un poco por encima los aspectos biológicos del fenómeno y ahora pues tenemos que hablar de los trabajos previos que ha habido. Estos trabajos se dividen en tres grandes grupos. El primero de ellos son los modelos de partículas para células punta. Estos modelos consideran una célula punta, que es un punto o una forma fija de la célula. Y su migración celular generalmente se modela por un camino aleatorio, reforzado con una quimiotaxis o aptotaxis. El segundo grupo de modelos son los modelos de dinámica célula punta y célula tallo. La forma de las células sigue siendo una forma rígida.
y se diferencian de los primeros en que tienen en cuenta los distintos roles que juegan las células, pues las distintas propiedades que, como comenté anteriormente, pues tiene la célula punta o las células tallo. Estos modelos se utilizan sobre todo pues, para estudiar estas dinámicas y para estudiar la proliferación en el modelo. Por último, y el grupo de modelos en el que se enmarca el que vamos a presentar son los modelos de pods celulares, y en estos pues ya la célula pues puede adquirir otras formas, además de que esto permite mirar el papel que juega la interacción célula-célula o célula con la matriz extracelular. Así, además, también consideran y diferencian las células punta de las células tallo, por lo que medio se mezclan con el segundo, pero aportando la deformación de la forma de la célula. Para esclarificar un poco estos grupos, pues vamos a hablar de los principales modelos que existen en cada uno de ellos, y vamos a empezar por los modelos de partículas. Estos, como dije, solo consideran la célula punta y luego, pues detrás de ella le sigue algo, pero básicamente se modela de la dinámica de la célula punta. El primero presentado fue el de Stokes et al. En 1991. En su modelo consideran una ecuación de Langevin, que es una ecuación diferencial estocástica que describe el movimiento browniano potencial, y pues la utilizan para describir la velocidad de la célula punta. En ello tienen en cuenta tres factores: la resistencia al movimiento, las fluctuaciones aleatorias que puede tener, y también tienen en cuenta la quimiotaxis a través de un término, y que ese término pues se utiliza una fórmula compleja que tiene en cuenta los ángulos también. 7 años más tarde, Anderson y Chaplin proponen un modelo de camino aleatorio con quimiotaxis, que en realidad sale de discretizar un modelo continuo que también proponen. Este modelo continuo tiene en cuenta tres variables. Una es la densidad de puntas que hay en el fenómeno. Otro es la concentración de fibronectina. La fibronectina es una proteína que está presente en la matriz extracelular. Y por último también tiene en cuenta la concentración del químico que estamos hablando. Con esas tres variables pues plantean un modelo continuo, lo discretizan con diferencias finitas, y de ahí sale unas ecuaciones en las que tú en un tiempo determinado tienes una célula punta. Esa célula punta tiene 5 posibilidades: quedarse donde está y no moverse, irse hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Son las posibilidades que tiene. Y esto pues va hacia un lado o hacia otro pues en función de las probabilidades que salgan de esta fórmula. En Anderson y Chaplin también tienen en cuenta ramificación y anastomosis. La anastomosis pues se produce con un criterio que parece lógico: chocan dos vasos, uno queda ahí, el otro sigue, el que sigue pues se elige aleatoriamente entre los dos. Sin embargo, la ramificación pues es un criterio probabilista, es decir, miran la posición de la punta, porque recordemos que influye como de cerca o de lejos esté del tumor para que haya más ramificación o menos, y una vez que tiene en cuenta esa probabilidad, la dirección en la que se ramifica la vena es aleatoria. Sí que es verdad que para decidir el criterio pues tienen en cuenta los niveles de químico, la maduración de la célula, porque una punta que acaba de nacer pues no puede ramificar nada más nacer. Pero básicamente es un criterio probabilístico. A Anderson y Chaplin le siguen muchos trabajos, y además muchos de ellos también con camino aleatorio, dejando las ecuaciones de Langevin aparte. Estos pueden ser Planck y Schliemann, que modifican el punto en el que vamos a diferenciar a Anderson y Chaplin, es que ya no se puede mover en 4 sentidos, sino que consideran un ángulo. Entonces eso permite que pueda moverse más direcciones. También están Tony Yuan, Middle y Owen et al. En este grupo de modelos también se enmarca los presentados por los miembros del grupo de modelización, presentes Manuel y Filippo, y dirigidos por Luis Bonilla, en los que proponen un modelo estocástico simplificado con ecuaciones de Langevin, y del que derivan una ecuación determinista para la densidad de puntas. Con estos dos modelos, comparando resultados, obtienen que para, por ejemplo, la densidad de puntas o el número de puntas activas, pues se pueden comparar y son muy similares. Estos están las referencias que se ven debajo, y ahora vamos a hablar de algunas figuras. En esta figura, por ejemplo, se observan 2 simulaciones del modelo, 2 realizaciones,
Las dos están tras 36 horas biológicas, no son 36 horas de computación, sino son 36 horas reales, en la que la de la izquierda pues es una simulación pues, normal, con parámetros que se han considerado. Se ve anastomosis, se ve branching, el campo que se ve debajo es la concentración del químico. Y sin embargo, a la derecha tenemos una realización en la que se ha modificado un parámetro del modelo en el que se ve que tiene un factor antiangiogénico, como nos describía el vídeo, que en realidad es uno de los objetivos de estos trabajos. En esta imagen pues vemos la comparación entre el número de puntas activas del modelo de la descripción determinista y estocástica. La estocástica es la línea roja y la determinista la negra. Se ve mucha similitud entre ellas. Y por último, y para enganchar con el siguiente trabajo, me gustaría mostraros esta imagen en la que se ve la densidad de puntas, no lo he dicho hasta ahora. El tumor se encuentra en este lado, es decir, en X igual a L, y la vena principal en este. Entonces, pues nacen las venas desde aquí y lo que quieren hacer es llegar hasta el tumor. Aquí se está comparando la densidad de puntas que se obtiene con la media de 400 realizaciones del modelo estocástico con la que se obtiene de resolver la ecuación determinista que plantean. Y enganchado con esto está su siguiente trabajo, que como yo seguramente lo voy a explicar peor de lo que se ve en este vídeo. Vamos a ver el vídeo. Hemos analizado cómo los tumores inducen un crecimiento de vasos sanguíneos hacia ellos con objeto de alimentarse y crecer. Hay modelos de crecimiento de los vasos sanguíneos que son bastante complicados. Desde hace unos 40 años se empezó a estudiar este tema y lo que se ha hecho son modelos estocásticos, muchos de ellos, que analizan cómo se mueven y por qué los vasos sanguíneos. Casi todos los modelos eran basados en pura simulación numérica. Nosotros hemos encontrado una descripción matemática por medio de ecuaciones diferenciales de la densidad de vasos sanguíneos y dentro de eso hemos descubierto que enseguida forman un solitón parecido al de las ondas de agua o los tsunamis y así avanzan, guiados por el solitón hacia el tumor. Si uno sabe cómo se mueven los vasos sanguíneos hacia el tumor y sabe que adoptan la forma de un solitón, controlando el movimiento del solitón se puede inducir que se retarde o simplemente que los vasos sanguíneos no lleguen al tumor y no lo puedan alimentar. La investigación la hemos hecho unos colaboradores de la Universidad Carlos III, que se llaman Filippo Terragni y Manuel Carretero, y Björn Birnir, que es profesor en la Universidad de California en Santa Bárbara. El artículo se puede encontrar en el enlace que está arriba y el vídeo pues pertenece a la universidad. Pues después de un repaso por los modelos de este grupo, vamos a pasar a otro grupo que en realidad tiene menos interés para nuestro trabajo, pero bueno, que se pueden dar unos ejemplos para situarlos. El ejemplo que he escogido principal es el modelo presentado por Kutuf y Poppel en 2009. Y este modelo, recordemos que en este grupo lo que tiene en cuenta ya es las diferentes propiedades que tiene la célula tallo y célula punta. Entonces ellos plantean un modelo tridimensional que discretizan el dominio, teniendo así pues unas células que ocupan dos nodos cada célula, un nodo es en el que comienza y otro en el que acaba, y el nodo en el que acaba una célula empieza justo la otra. Los tubos rojos y azules que se ven en la imagen simplemente son tubos que se adaptan a ese dominio, pero no tienen ninguna relevancia en el modelo. Otra cosa que aporta este modelo, además de estudiar pues eso, las diferentes dinámicas que tiene, es que tienen la propiedad de que la distancia entre los nodos varíe, y eso es algo nuevo hasta este modelo. Otros de los que se enmarcan en este grupo pues los presentaron Jackson y Zen, Das et al. Y Travasotto. Bueno, vamos a pasar por fin al grupo de modelos en los que se enmarca nuestro modelo. Son los modelos de postcelulares y vamos a destacar dos de ellos.
Tampoco es que haya tantos como, por ejemplo, se puede ver en el primer grupo. El primero se presentó en el 2007 y desde ahí fue cuando se empezaron a desarrollar. Hablando del primero, lo presentaron Bauer y 2 chicas más. Es el primer modelo de postcelular que se presenta en angiogénesis y lo que iban buscando era saber cómo influye la matriz extracelular en el avance de ese vaso sanguíneo. Para ello, son las primeras también en modelar explícitamente la matriz extracelular, de forma heterogénea además. Otro modelo que vamos a considerar no es un modelo en angiogénesis. Es un modelo que simplemente describe el comportamiento celular basado en modelos mecánicos, exclusivamente mecánicos, no tiene en cuenta químicos, o sea, ni bioquímicos ni biomecánicos, solo mecánicos. Y describe desde los sistemas unicelulares hasta sistemas multicelulares. Para ello, pues tiene en cuenta las deformaciones que se producen en la matriz extracelular después de que las células, o sea, cuando las células ejercen una fuerza sobre ella. Y he hablado de modelos de postcelulares, pero en realidad no he explicado qué son. Así que vamos a ver qué es un modelo de postcelular. Simplemente algunos sonará el algoritmo de Metrópolis y está relacionado estrechamente con ello. Y son modelos que permiten simular de una forma eficiente el comportamiento colectivo de células y lo hacen basándose en la minimización de energía. Para entenderlo, vamos a trabajar mucho sobre esta imagen. Tenemos un dominio y en ese dominio pues va a haber células. Vamos a discretizar el dominio y se van a formar unos cuadraditos que voy a llamar celdas, no sé aquí, que voy a llamar celdas. Estos van a llamarse X, X', bueno, son las celdas. Las células que están presentes en el dominio, en realidad, van a ser conjuntos de celdas. Entonces, cada celda estará formada por un número determinado de celdas. En este caso, por ejemplo, la célula 2, podemos imaginar que es una célula, pues tiene 9 celdas. La etiqueta de la célula es el 2, por lo tanto, cada celda lleva la etiqueta de su célula. Y así es como vamos a construir el modelo. En estos modelos, pues va a haber 2 tipos de objetos que podemos encontrar en el dominio. Una son las células y otra es la matriz extracelular, que también lleva su propia etiqueta. Aquí podemos imaginar que es el 7, porque bueno, es la que tiene así una forma un poco más rara. Ahora, ¿qué pasa entonces? Pues este método es un método en el que cada paso de tiempo sucede algo. Entonces, en cada paso de tiempo, en cada paso Monte Carlo, seleccionamos una celda aleatoriamente en todo el dominio. En este caso, como está ampliado este cuadrado, pues vamos a utilizarlo suponiendo que es este de aquí. Entonces vamos a seleccionar la celda X, la que está en el medio. Ahora, aleatoriamente, entre sus 8 vecinas, seleccionamos otra más. Vamos a suponer que es, no sé, este 4 de aquí. Ya tenemos 2, la que seleccionamos al principio y la que cogemos entre sus vecinas. Ahora lo que se va a proponer es un cambio. Vamos a pensar qué pasaría si en lugar del cuadrado de este del medio, la celda del medio, ser un 5 fuese un 4. Es decir, se pasara la etiqueta que tiene esta a esta. Pues en principio lo que estamos viendo en la imagen es que la célula 5 perdería un trozo y la célula 4 ganaría otro. Pero sí, ¿cómo influye en nuestro modelo? ¿En qué nos cambia la angiogénesis? Pues eso se va a medir con una energía. Digamos que esto es un método en el que las células van a preferir ir hacia configuraciones de menor energía. ¿Qué es la energía? Lo vamos a ver después. ¿Y cuándo aceptamos ese cambio? Pues ya dije que depende de la energía, pero ¿cómo depende? Pues va a depender con esta probabilidad. Si baja la energía, vamos a aceptar siempre el cambio, porque pues va a preferir estar ahí que en otro sitio. Si no baja, pues va a ser con esta expresión, que es una exponencial negativa, en la que mide cómo ha aumentado en este caso la energía. Si aumenta poquitito, pues a lo mejor tiene algo más de probabilidad. Si aumenta mucho la energía, ese cambio no se produce. Y esta es la probabilidad con la que se van a mover. Y ahora vamos a ver qué es la energía. Pues la energía lo va a describir una función, que es un hamiltoniano, y que generalmente tiene estos 3 términos. Un término va a ser el término de adhesión, otro el de restricción y otro el de fuerza. Vamos a ir mirando cada término poco a poco. El término de adhesión
pues intuitivamente nos dice que, por ejemplo, para formar un vaso sanguíneo, si tenemos células, van a querer estar pegadas, porque si se separan no va a haber vaso sanguíneo. Entonces el término de adhesión lo que va a medir es eso, es cuánta fuerza tienen o cuánto prefieren estar las células pegadas entre ellas, o a lo mejor que prefieran estar en algún otro sistema pues rodeadas de matriz extracelular. Y eso es la J. La variable J es la que va a tener distintos valores en función de qué tipo de objetos estemos comparando. El término de restricción básicamente es un término de restricción geométrica. Tenemos unas células y esas células no pueden aumentar el tamaño que quieran ni ser diminutas. Tendrán que ser el tamaño que la célula, o sea, que la biología diga que estime que tengan que ser. Entonces, ¿cómo se hace? Pues tenemos un volumen objetivo, vamos a suponer que estamos hablando de volumen, un volumen objetivo de la célula, el volumen actual de la célula, y esto penaliza más cuanto más distintos sean estos dos volúmenes. ¿Y como cuánto penaliza nuestra energía? Pues penaliza pues, en función de lo que valga lambda. Con ese lambda pues vamos a permitir o no que la célula se aleje mucho de su volumen objetivo. Y por último, va a haber un término de fuerza. El término de fuerza lo que va a medir en nuestros modelos va a ser la quimiotaxis, por ejemplo. Entonces, va a medir, es un término que lleva un signo menos delante, así que cuanto mayor sea, por ejemplo, la fuerza, menos energía va a haber, más se va a reducir la energía. Y pues nada, esta fuerza se tiene en cuenta la posición en la que estamos considerando ahora mismo, y otra vez un parámetro que se llaman parámetros de Potts, que va a medir cuánto nos importa que esa fuerza. Por ejemplo, en las células punta hemos dicho que nos importa mucho que vayan hacia el tumor, así que ese parámetro va a ser mayor. En las células tallo, pues su función principal es proliferar y empujar un poco, así que ese parámetro va a ser menor. Ahora que ya hemos desgranado un poco el modelo de Potts celular, que tenemos una idea que básicamente es pues, intercambiar posiciones de celdas, que las células van modificando su parámetro y que se aceptan o no en función de una probabilidad, que depende de la energía, vamos a ver cuál es el hamiltoniano en cada artículo. En el caso de Bauer, que era el primer modelo de geogénesis, este hamiltoniano pues, tiene en cuenta los tres términos justo que he dicho anteriormente. Tiene en cuenta un término de adhesión, en la que la J sigue siendo la misma de antes, y se añade aquí una delta de Dirac, que lo único que nos va a decir, si queremos intercambiar una celda con otra y pertenecen las dos a la misma célula, pues no hagas nada porque no merece la pena, estás intercambiando contigo misma. Y eso es lo que nos dice la delta de Dirac. El término de restricción, en el que pues, tiene la superficie, las celdas objetivo que debería tener, y las actuales, ponderado por un parámetro. Y finalmente el término que tiene en cuenta esa V, que esa V no es más que la concentración del factor químico, y pues que va multiplicado por el parámetro de Potts. Esa V, ¿cómo se calcula? Está modelada por una ecuación diferencial que tiene en cuenta tres cosas. Una es la difusión de la concentración, el decaimiento de la concentración, y finalmente un término extra que es el consumo de cada célula del químico. Las células pues, van por la matriz y cuando se encuentran con el químico en cuestión, pues lo consumen. Entonces pues ahí ya debería de quitarse el químico. Bueno, eso parece. Y eso es lo que describe esta función. En cuanto a las condiciones iniciales de frontera, tenemos una condición inicial que básicamente en este caso es un plano en el que alcanza el valor S en el tumor y baja 0 a la vena a la que estemos simulando de que van a partir las venas. Es un plano, simplemente. Con el vídeo se va a ver mejor lo que hace Bauer. He dicho también que ellas son las primeras que consideran una matriz extracelular heterogénea. ¿Esto qué significa? Pues que tienen células del tejido, son estas cositas azules oscuro, unas fibras de la matriz, que son esas cosas alargadas que hay amarillas, y luego el líquido intersticial de la matriz extracelular. Estas se sortean aleatoriamente, pues tienen unos números y el programa las coloca aleatoriamente distribuidas por su dominio. Entonces, ¿de qué parte? Pues hemos visto que parte de una única célula endotelial que se dedica a crecer, prolifera, y luego ya es cuando adquiere el rol de célula punta. Ahí proliferó y ahora pues es la célula punta, y las que proliferan, si nos fijamos, es la que va justo detrás de ella.
En este modelo está presente la ramificación y la anastomosis. ¿Cómo ramifica? Pues ramifica en función de cómo esté distribuida la matriz extracelular, que recordemos que es de forma aleatoria. O sea, que tiene en cuenta la matriz extracelular, pero el punto justo en el que ramifica o qué hace para ramificar, pues está situado de forma aleatoria. Entonces, ¿qué ventaja tiene el modelo? Pues que es el primero. Es el primero que hay, entonces es una gran ventaja. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que la ramificación está forzada por dónde estén colocadas cada célula. Y eso, bueno, pues sí, oye, tiene en cuenta la matriz extracelular, que sí influye en la ramificación, pero hasta qué punto nos interesa. Vamos a hablar entonces del segundo modelo, que recordemos que no es un modelo en angiogénesis. Este también tiene un hamiltoniano, también tiene un término de adhesión y también tiene un término un poco modificado de la restricción. ¿Esto qué hace? Pues es un tipo de dimensionalización en la que también se tiene en cuenta el volumen total para que este término pues esté un poco se acorde. Y en este recordemos que era un modelo mecánico. ¿Y en qué influye la mecánica aquí? Pues en el que las células ejercen una fuerza sobre la matriz extracelular. Esto que provoca que se deforme un poco la matriz extracelular y provoca unas tensiones en la matriz. Y eso no es más que un problema de elasticidad que se va a resolver con elementos finitos. Tenemos entonces el problema, la matriz de rigidez, el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas. Que en las fuerzas pues están medidas en función de lo grandes o lo pequeñas que sean las células, dónde estén colocadas y lo que tengan a su alrededor. Tenemos cómo se calcula la matriz de rigidez elemental, que tiene en cuenta la matriz B, que es un operador de diferenciación, y otra matriz que tiene en cuenta las propiedades del material, que en este caso son el material, es la matriz extracelular que tenemos. Con el operador de diferenciación podemos calcular unas tensiones, y la matriz D pues tiene en cuenta el módulo de Young, el ratio de Poisson y se calcula de la forma que aparece en pantalla. ¿Y cómo se incorpora ahora esto a la dinámica esta de Monte Carlo? Pues lo que tenemos que hacer es, lo que se incorpora es epsilon, es decir, son las tensiones. De ese vector se puede construir una matriz y de esa matriz obtenemos los valores propios y los vectores propios. Y estos son los que se incorporan en el término de durotaxis del cellular POTS. Simplemente es un término en el que G va a ser más 1 o menos 1 en función de si la célula se está expandiendo o retrayendo. El lambda es el parámetro este de POTS que regula cuánto nos va a importar el término. Y luego tenemos una función sigmoide que depende del valor propio, que son epsilon 1 y epsilon 2 los valores propios. Y luego otro término que depende del vector propio, que nos va a dar la dirección principal de tensión de las células, o sea, de la matriz. Ahora voy a enseñar unos cuantos vídeos de este modelo. Este modelo, una de las cosas buenas que tiene y en la que pocos se habían fijado, es que modeliza y reproduce muy bien el comportamiento de una célula y de dos células, porque los sistemas que tenemos pues son multicelulares y muy bien, tienen químicos, pero este solo con elementos mecánicos consigue reproducir el elemento de una célula. Pues aquí podemos ver que no hay término de adhesión casi, porque solo hay dos cosas. Pero, sin embargo, si se compara con experimentos, los reproduce muy bien. Bueno, este es una pareja de células. Aquí pues ya se ve que chocan o coinciden en algunas posiciones. En esta sortean, en el dominio que tienen, colocan n células. Y estas pues se ve que van formando una especie de red que no son vasos sanguíneos porque se puede ver que hay espacios entre las células muchas veces, entonces, bueno, pues no es un vaso como tal, pero se va viendo. Y además las cositas estas, las rayitas negras, en realidad son vectores y son los vectores de tensión. Y si nos fijamos, pues sí que influyen a la hora de por dónde se producen más tensiones, vamos, es lo que estamos viendo. Finalmente, quería poneros otro ejemplo. En este las células iniciales se colocan en forma de un esferoide y van haciendo una especie de brotes que se van formando de esta manera. Y entonces ahora os he hablado de parámetros de POTS que influyen en la forma en la que se desarrolla o que se comporta el sistema. En este caso, pues tiene un término de adhesión y si cambiamos el término de adhesión y relajamos la preferencia de las células de estar con células, obtenemos esto, en el que se ve
que tenemos que las células, pues bueno, se separan un poquito, pero tampoco tienen mucha tendencia a formar brotes. Simplemente, pues bueno, están ellas ahí fluctuando, pero no se separan mucho. Bueno, entonces, ¿ventaja del modelo? Pues que es un modelo mecánico, que considera mecánicas que en otros modelos de angiogénesis, bueno, este no lo es, pero un modelo de angiogénesis no consideran, simplemente eran cosas casi químicas. Entonces, pues es un avance. Inconveniente, que no es un modelo de angiogénesis. Finalmente, pues vamos a hablar entonces del modelo propuesto. Este modelo va a estar basado en estos dos artículos, pero intentando solventar esos inconvenientes que habíamos visto. El modelo que tiene en cuenta, pues tiene en cuenta, primero de todo, la interacción entre célula punta y célula tallo. Tiene en cuenta qué propiedades tiene cada una y también, sobre todo, que es capaz de intercambiar esos roles. Hasta ahora pues, no lo habíamos visto, pero si tú tienes tu simulación, bueno, tu vena, y de repente una célula adelanta a la otra, pues esta ya es la primera, ya es la que va recorriendo el camino, pues esa debería de ser una célula punta y no seguir con su rol de célula tallo. Entonces este modelo considera ese posible cambio que puede haber en el modelo. También tiene en cuenta una ramificación en la que solventa estas cosas que proponía un poco Bauer, que era que dependiera de la situación aleatoria que tengan las células en el tejido. Entonces esto tiene en cuenta la posición del vaso sanguíneo en cuanto a la cercanía o la lejanía del tumor y también tiene en cuenta las tensiones que se producen en la matriz extracelular para poder ramificarse. Tiene en cuenta la anastomosis, además tiene proliferación celular y migración por quimiotaxis y hidrotaxis. Y también se ha incluido células tumorales para que ejerzan un poco esa tensión en la matriz extracelular. El modelo de Potts que se presenta nos tiene que sonar ya, porque en realidad estos tres términos son los presentados en el trabajo de Van Oers y este último pues es el del trabajo de Bauer. O sea que esto pues tiene en cuenta la hidrotaxis, la quimiotaxis, restricciones y adhesiones. Es lo que el celular Potts en sí no cambia mucho. ¿Dónde viene la novedad? En la ramificación, sobre todo. Para la ramificación pues se ha considerado un algoritmo, un método que se basa en el agrupamiento de observaciones. Voy a explicar un poco el algoritmo y para ello voy a utilizar la pizarra, porque aunque esté escrito ahí creo que se va a entender mejor. Vamos a imaginarnos en principio n puntos. Vamos a hablar, tenemos pues x, y vamos a tener puntos distribuidos por el espacio. Bueno, me están saliendo muchos puntos, pero... Ahora lo que pensamos es que los queremos distribuir en K grupos. Este K, pues elegido por el usuario. En este caso, como no he pintado muchos, voy a poner 2. Elegimos 2 de ellos aleatoriamente. Pues yo por interés pues voy a coger este y este. Ya tenemos elegido los centros, que se van a llamar del grupo, centroides, como se llaman en estadística. Ahora vamos a ir recorriendo punto por punto y mirando en cada punto ¿de qué centro está más cerca? Vamos a definir una distancia, la distancia pues, puede ser la que más convenga en el método en ese momento. Entonces vamos a, por ejemplo, este punto. ¿Este de cuál está más cerca? Pues, hombre, si a ojo no lo sé, pero vamos a suponer que este. Entonces se lo asigno ahí. Cojo otro punto, este, pues este claramente aquí. Entonces con estos puntos lo estamos distribuyendo en 2 grupos. Y ese va a ser los grupos iniciales que vamos a tener. ¿Qué pasa? Que vamos a suponer que en este hemos cogido este grupo y en este otro, ¿no? Y estos puntos pues están asociados así. Ahora, ¿qué pasa? Que el centro en realidad no es centro, está un poco desviado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Recalcular el centro. Pues hacemos la media de las posiciones, de las distancias, y nos da que el centro pues ahora pues va a ser este, que lo voy a pintar así un poco diferente. Y aquí pues a lo mejor no cambia, y ese es el centro. Tenemos ahora un nuevo centro. Entonces este algoritmo es un algoritmo iterativo en la que se basa en la minimización de esas distancias. ¿Qué nos interesa? Que cada punto que está en el grupo, pues su distancia sea mínima a su centro. Entonces cogemos, recalculamos el centro y vamos a mirar qué distancias tenemos de cada punto a su centro. Y esa va a ser una variable y es otra variable a minimizar. Hemos recalculado el centro, después ya tenemos un valor de esa variable a minimizar y hemos recalculado el centro. Ahora hemos dicho que pasa a ser este y este. Pero ahora, como recalculé el centro, pues a lo mejor mis grupos varían. Y a lo mejor
no sé, este punto pues casi que está más cerca de ese centro que del otro. Entonces vamos a ir variando los puntos hasta que esa variable a minimizar pues adquiera un mínimo que establezcamos o no varíe mucho de una iteración a otra. Y este va a ser el algoritmo que vamos a utilizar. ¿Y cómo se aplica esto? Pues esta es la célula punta. Es una única célula y los distintos colores pues son los grupos. La célula punta, en principio, si imaginamos que la vena está aquí y el tumor está allí, va a querer ir hacia allá, o debería, al menos si el modelo está bien hecho. Como va a querer ir hacia allá, pues en principio nuestras tensiones, las tensiones que se produzcan, van a ser orientadas hacia allá. Entonces, ¿cuántos grupos hemos cogido? 3. Si nos imaginamos norte, sur, este y oeste, en este caso, si el este está para allá, pues va a querer ir hacia el este, y hacia el oeste esperemos que no quiera ir. Entonces, pues siguiendo ese criterio, se han cogido 3 grupos y hemos visto que funciona. Entonces, aquí nuestros puntitos en el espacio en realidad van a ser vectores y vamos a tener en lugar de x, y, pues 4. 2x y 2y es en función de nacimiento y fin del vector. Y así, pues siguiendo ese algoritmo, se van formando unos grupos en los que su centro, aquí el centro es el vector este amarillo que lo ha amplificado para que se vea un poco la imagen, su centro nos va a decir cuál es la tensión principal de ese grupo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pues bueno, si tenemos una célula punta, tenemos 3 tensiones de 3 grupos diferentes, pues lo que va a hacer es, la célula punta, si tiene una parte de esa célula que se desvíe mucho de las otras 2 partes, pues a lo mejor es que esa parte quiere ir hacia otro lado de lo que quieren ir esas otras 2 partes, ¿no? Pues ahí es cuando se ramifica. Se ramifica pues también teniendo en cuenta, porque aunque este vector salga hacia arriba, si es muy pequeñito, pues es que tampoco tiene mucha fuerza. Entonces se tiene en cuenta el módulo del vector y el ángulo del vector resultante para saber hacia dónde se ramifica o no. Este criterio en realidad es un criterio mecánico que tiene en cuenta las propiedades de la célula y hacia dónde se ramifica pues está considerado. Y ahora pues vamos a ver un par de simulaciones. La primera es un poco más de juguete, en la que el tumor se encuentra a 165 micras de la vena principal, pero bueno, sirve para ver más o menos los mecanismos principales. Estas pasan a ser células tallo, esta es una célula punta y esta es otra, y se ve como la segunda célula es la que prolifera, hay ramificación, aquí hay anastomosis, y bueno, pues cada una sigue un poco hasta que llegan al tumor. Pero en realidad, pues volviendo un poco a los objetivos que tenían estos modelos, lo que nos interesa es sacar magnitudes macroscópicas que se puedan medir de verdad, porque esta simulación en realidad, a alguien que le interese, pues es una simulación y es un caso. Pero en realidad nos interesa pues sacar otro tipo de descripciones, y eso se hace con distancias como esta. Esto ya está a 1,65 milímetros, este es el tumor y la vena, y aquí se han considerado 5 puntas iniciales, y este fenómeno en realidad ya interesa un poco más. Se ve cómo interactúan las puntas iniciales entre ellas, por ejemplo, ahí hay una ramificación, bueno, ya se va pareciendo un poco más a los modelos que habíamos visto al principio, y de este continuará, no llega el tumor, así que en algún futuro pues ya llegará, ya lo podré enseñar. Y el objetivo de esto, además de que llegue el tumor, por supuesto, es poder realizar un número suficiente de simulaciones para poder sacar pues medias y magnitudes y, desde luego, pues seguir un poco el camino que han abierto en el departamento, en el grupo de analización, de poder sacar una ecuación determinista de este modelo. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. A ver, ¿quién quiere empezar con las preguntas por ahí? Ah, ¿no? Sí, yo tengo varias en realidad. La primera, ¿la anastomosis es fisiológica o es patológica? O sea, quiero decir, ¿ocurre de manera natural o solo ocurre en tumores? Pues yo creo que ocurre de manera natural, o sea, pero no me voy a atrever a decir mucho. Vamos, yo creo que simplemente es el choque entre 2 vasos sanguíneos y creo que se podría producir. Sí, digamos, en desarrollo sano de angiogénesis también aparece. Sí.
fluidodinámicamente no parece muy eficiente volver a juntarlas, entonces por eso me preguntaba si... Ah, vale. O sea que es más un mecanismo exploratorio del cuerpo de ver qué camino es más obvio. El cuerpo sano deja de emitir el factor este de crecimiento, ya que el tumor emite todo el rato. Otra cosa que tenía, el término este de hamiltoniano de conservación de volumen, claro, en realidad lo que hace de alguna forma es como sugerirle al sistema o hacer que tienda hacia conservación de volumen, pero no la impone de manera estricta, mientras que en la realidad sí que se impone, ¿no? Entonces, es decir, la realidad la célula conserva su volumen razonablemente, ¿no? O al menos no se intercambia con la de al lado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estos modelos cómo se comportan si tú ese parámetro en lambda te lo llevas a infinito? Es decir, o sea, esto converge bien y funciona. Claro, o sea, alguna vez que sí que hemos probado a subirlo, lo que pasa es que pues no tienen la capacidad, esa la flexibilidad de la célula de poder moverse, entonces llega un punto en el que la célula pues queda con su volumen, pero el resto de términos ya queda ahí. O sea, que también, de alguna forma el movimiento está influenciado. Sí, o sea, que también pues tiene en cuenta un poco, no se nos aleja mucho, pues en, no sé, si estamos hablando a lo mejor de que cada célula tiene unas 20 celdas, pues 18, 22, que tampoco es que una variación muy amplia. O sea, que se admite, digamos, la pérdida de volumen o la ganancia se admite como parte del error, sí, entre comillas, del modelo, ¿no? Sí. Vale, y luego la última que tenía se me ha olvidado. Era de lo último que has contado, me pasa todo el rato, no os preocupéis. Luego te lo pregunto, se me ha olvidado. Vale. Yo sí tenía una curiosidad porque me suele pasar y también me pasa en las simulaciones que yo hago porque algunas veces son parecidas. O sea, cuando tú estás haciendo una dinámica de metrópoli y estás haciendo como una dinámica fuera del equilibrio, yo creo que al final sí que va a llegar a un estado que es el que tú podrías esperar con una probabilidad de equilibrio en relación con tu energía, con tu temperatura, fluctuaciones producidas por la temperatura, etcétera. Y y la dinámica, ¿hasta qué punto crees que es comparable? O sea, hasta que el estado final, como que sí me siento seguro con él, pero ¿y la dinámica de cómo se llega ahí? ¿Hasta qué punto tú consideras que se podría comparar con un experimento, por ejemplo? Pues en realidad, pues claro, las venas, los vasos van a ir por donde buenamente quieran. Y como en realidad el objetivo de este modelo no es ya saber por dónde van exactamente, sino es saber, por ejemplo, cuántas puntas hay al final, la densidad de ellas. Pues yo creo que básicamente, aunque compares con experimentos y digas tú, pues anda, se parecen, el objetivo de esto no es ni mucho menos simular exactamente una realización, sino sacar magnitudes que nos puedan ayudar al estudio. Sí, centrarte en el estado final más que en el... Sí, las células se dividen también atendiendo a un ciclo interno celular que tiene, que es como un reloj interno, ¿no? Sí. Entonces, en el modelo este que presentas, da la impresión de que lo que le fuerza a dividirse es una tensión mecánica, ¿no? ¿Hay algún tipo de inhibición de decir, tú te acabas de dividir, no te vuelvas a dividir? Sí, desde luego. Cada célula, pues, las matrices que se consideran, cada una tiene su edad. Entonces, pues, buscando en artículos, pues, hemos puesto la edad que hemos encontrado. Es decir, que, por ejemplo, cada X pasos de tiempo, pues, no te puedes ni proliferar, ni puedes dividirte, ni hacer nada de esto, sí, desde luego. Pues nada, muchas gracias. Hola. Sí. Una pregunta, es un poco más una curiosidad propia. ¿Qué programas has utilizado o has desarrollado tú un lenguaje en algún sistema? El modelo está programado en C y está completamente programado en C. Sí que es verdad que, por ejemplo, el artículo de Van Overs, el simplemente mecánico que no de GeoGénesis, proporcionaba unos códigos en C. Entonces eso pues ya te ayuda un poco a empezar. Y después la salida gráfica, el vídeo, está programado en MATLAB, que simplemente en C va generando unas salidas y que tiene, yo qué sé, pues datos sobre las celdas, las etiquetas y todo, y MATLAB pues las representa. Y una segunda pregunta, ¿cómo relacionas tu modelo con los ya presentados en el departamento de los que habías hablado? Pues en realidad están en categorías diferentes, en los grupos de los que habíamos hablado, y ahora mismo no se relacionan, pero en un futuro se deberían de relacionar. En la tesis, pues sí que es verdad que la intención es sacar la ecuación determinista
y a lo mejor, si se puede, desde luego, pues comparar la densidad de vasos sanguíneos con la que han desarrollado ellos. Muchas gracias. Bueno, me he perdido, no sé si estaba ahí. No sé si hay más preguntas. ¿Tenéis alguna preguntilla más? Me he perdido la última, así que ya te preguntaré qué has dicho. Bueno, pues antes de agradecerle otra vez a Rocío, os cuento, hemos cambiado las pizzas, así que ya nos diréis si están mejor o peor, son de aquí de al lado y nos lo han vendido muy bien, así que esperemos que estén buenas. Y nada, yo creo que ha estado muy bien la charla, así que vamos a agradecerle otra vez a Rocío.